Hoy reapareció en forma pública Julian Assange y pidió que Estados Unidos detenga su persecución en contra de Wikileaks. El australiano agradeció el apoyo de Ecuador, además. Vamos a conversar de este tema y para eso vamos a tomar contacto con Francisco Borja, embajador de Ecuador en Chile. Embajador, muchas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Muchas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Embajador, primero le quería preguntar respecto a esta reunión de cancilleres de UNASUR en la que se manifestó un respaldo absoluto a la actuación que ha tenido Ecuador hasta el momento en este caso de Julian Assange. ¿Cómo interpretan ustedes y cómo reciben ese respaldo? Bueno, en primer lugar, con mucho agradecimiento, creemos que los países de Sudamérica, en este caso, han sido consecuentes todos con una posición no necesariamente de un país hermano como es el Ecuador para todos ellos, sino con una línea coherente de respaldo a una actitud de respeto a varios principios, ¿no? El principio del asilo, en primer lugar, que es fundamental, ¿no es cierto? Porque en todo tiempo y lugar siempre hay personas que puedan ser perseguidas políticamente y para eso se creó el asilo, para que otro Estado neutral, independiente, pueda acoger a las personas y evitar que en el fuego de las pasiones políticas internas de cada país, pues caigan perseguidos ciudadanos de esos países, ¿no? Eso ha pasado en todo tiempo y lugar y seguirá pasando. Entonces hay que mantener el principio del asilo. Luego, el principio de no intervención, de inviolabilidad de los territorios de otros países en cuanto se refiere a sus embajadas, que estaba gravemente amenazada en este caso por el Reino Unido frente a nuestra representación diplomática en Londres. Ese es otro principio fundamental que ha recogido la UNASUR, como no podía ser de otra manera, y ha respaldado plenamente la posición de Ecuador. Yo creo que estos temas deben ser respaldados por todo el mundo. No es cuestión de afinidad regional, de hermandad, de amistad. Son principios fundamentales para la convivencia civilizada de los países y de los seres humanos, y consecuentemente nosotros estamos muy satisfechos y muy orgullosos de que nuestro continente masivamente, en forma total, ¿no es cierto?, se haya pronunciado de esta manera. Embajador, ¿cómo enfrenta Ecuador esta posición en la que se vio involucrado en este conflicto de manera involuntaria, podríamos decir? Porque es Julian Assange quien acude a la Embajada de Ecuador, quien solicita el asilo y de una semana a otra Ecuador se ve enfrentado ahora diplomáticamente con Gran Bretaña y quizás con otros países que eventualmente pueden respaldar la posición de Gran Bretaña. Así es, en la vida de los seres humanos como en la vida de los países ocurren circunstancias y los países y los seres humanos tienen que reaccionar frente a ellas. Es lo que nos ocurrió, no estaba programado jamás, nadie podría imaginar que entre todos los países del mundo el señor Assange escogiera el Ecuador para pedir el asilo, pero ocurrió. ¿Y qué es lo que hizo el Ecuador? Primero, apelar a su larga trayectoria de respeto a estos principios de asilo y de refugio. Le recuerdo que nosotros somos en el continente latinoamericano el país que más refugiados políticos tiene. Solo colombianos tenemos 56,000 refugiados. Imagínense la cifra, 56,000 refugiados políticos colombianos, a quienes los hemos acogido, los hemos integrado a la sociedad, ¿no es cierto? Y anteriormente, en la época de los años 70, Ecuador se distinguió, por ejemplo, por acoger ciudadanos de este país hermano, de Chile, de todas las corrientes políticas, que fueron a pedir refugio y se instalaron a vivir en el Ecuador. En un momento dado hubo como 100,000 ciudadanos chilenos en el Ecuador. Entonces es una trayectoria larga que nos da autoridad moral para hablar de refugio, para hablar de asilo. No es una aventura que nace, como algunos quieren presentarla, del momento de ciertos intereses, conveniencias o circunstancias. Es una coherencia de una política de país que se expresó ahora con este ciudadano al que juzgamos nosotros como país que está amenazado desde el punto de vista político. Y en esas circunstancias, sin juzgar el fondo de sus actitudes, el contenido de sus acciones periodísticas o políticas,
Simplemente al verse él amenazado, lo que corresponde es que un país neutral y soberano le otorgue la posibilidad del asilo. Embajador, pero esto lo podría poner a Ecuador en una situación bien compleja a nivel diplomático internacional, no solo por el conflicto directo que pueda suponer con Gran Bretaña, sino también por Suecia, que es finalmente el interesado en llevarlo a la justicia, Julian Assange, y luego quizás eventualmente por Estados Unidos, que también podría, digamos, respaldar a ambos países. ¿No es esa posición incómoda para Ecuador, considerando esta involuntariedad de participar en este conflicto? Sin duda que es una situación conflictiva, compleja, riesgosa, pero como le decía hace un momento, en la vida de los hombres y de los estados hay que responder con responsabilidad, con valentía, con coherencia, siempre que uno es colocado en situaciones difíciles. Pero para nosotros esta es una discrepancia jurídica fundamentalmente. No es una guerra entre estados. Nosotros respetamos mucho a esos países. Apreciamos mucho la relación diplomática que mantenemos con ellos. Queremos seguirlas manteniendo en la mejor situación posible. No es un enfrentamiento con esos países. Es una discrepancia jurídica que se ha presentado frente al caso de un ciudadano que específicamente llegó a nuestro país, porque la embajada ecuatoriana en Londres es territorio nacional enclavado en el Reino Unido, y nosotros lo hemos acogido como cualquier país responsable tenía que hacerlo, frente a una persona que, aparte de sus motivaciones políticas, ideológicas o de cualquier índole, es una persona que está amenazada. Y le recuerdo una cosa, en cuanto a los derechos humanos, y el derecho de asilo es para nosotros un derecho humano fundamental, en los derechos humanos rige el principio del pro homini. Significa que en cualquier discrepancia, que cualquier disputa entre un Estado y un ciudadano, entre un país y un ciudadano, entre una empresa y un ciudadano, entre cualquier poder y un ciudadano, quien tiene la posibilidad de defender ese derecho humano debe hacerlo siempre atendiendo a favor del ciudadano, a favor del ser humano. Y eso es lo que había que hacer, y es lo que hemos hecho. No hay lugar a tanto debate. Embajador, se ha especulado bastante respecto a la interpretación que dieron ustedes de las intenciones de Gran Bretaña sobre hacer uso, digamos, de esta acta de 1987 para eventualmente llegar a atacar la embajada de Ecuador en Londres. ¿Qué tan real fue esa situación? ¿Qué tan cerca estuvieron de llegar a una situación de aquel tipo? Bueno, le voy a leer lo que dice el texto escrito entregado por la embajada británica a nuestra Cancillería en Quito. ¿Sí? Esto no fue una cuestión verbal como para que alguien pudiese interpretar equivocadamente, sino que fue por escrito. Entonces voy a leer textualmente para que usted y los televidentes puedan juzgar si es o no, dentro del idioma castellano, una amenaza. Dice así: deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, entre paréntesis, Diplomatic and Consular Premises Act 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto, pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. Esto fue entregado por la embajada británica en Quito a nuestra Cancillería. Basta saber el español correctamente para entender que esto es una clarísima e inaceptable amenaza. De ahí que ustedes hayan reaccionado enérgicamente, digamos, condenando esta amenaza, o lo que para ustedes constituye una amenaza, porque los embajadores dicen, y en este esfuerzo diplomático que ha desplegado Gran Bretaña, incluyendo a John Benjamin acá en Chile, han dicho que esto no era una amenaza, que era más bien una advertencia del contexto legal en el que se estaba desarrollando este conflicto, pero que no hubo realmente una intención de invadir o entrar por la fuerza de la embajada.
Bueno, son interpretaciones que a posteriori se ha intentado hacer para suavizar un poco la barbaridad jurídica que se cometió, porque por eso fundamentalmente es que ha reaccionado la UNASUR. Posiblemente reaccione en los mismos términos la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque en pleno siglo XXI pretender que un Estado puede invadir la delegación diplomática de otro Estado, que eso es lo que se dice. Yo no sé si tuvieron intenciones de solamente amedrentarnos o asustarnos o informarnos, pero en castellano, bien entendido, eso es una amenaza que ha debido ser respondida con frontalidad en los mismos términos, ¿no? Embajador Borja, ¿cuáles son los pasos que vienen ahora para Ecuador? Preguntar por plazos es complicado porque puede durar muchísimo tiempo, pero ¿cuáles son los plazos o los pasos más bien que se ha planteado el gobierno? Bueno, nosotros vamos a mantener nuestra decisión, obviamente. Estamos abiertos, lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el canciller, a seguir dialogando. Como le he dicho hace unos momentos, esto no es una guerra ni una disputa insalvable, es una discrepancia jurídica de interpretación de documentos internacionales y del rol de cada Estado cuando se presentan estas circunstancias. Pero vamos a seguir conversando sin duda y ojalá podamos encontrar una solución. Y si es que esto se alarga y debe permanecer el señor Assange por largo tiempo en nuestra embajada, así será. No será la primera vez que un asilado político le es negado el salvoconducto y debe permanecer por mucho tiempo, años inclusive, en una delegación diplomática. ¿Su gobierno baraja la posibilidad de que se transforme en ciudadano ecuatoriano Julian Assange y luego eventualmente obtenga la condición de diplomático de Ecuador? Mire, no conozco al respecto, esa es una decisión que obviamente no me corresponde a mí definir. No he escuchado ni al canciller nuestro, ni a nuestro presidente, ni a ninguna otra autoridad en el Ecuador hablar de este tema, de manera que no le podría decir nada más al respecto. Embajador, ¿por qué cree usted que Julian Assange escogió Ecuador para buscar refugio y protección? Es difícil saberlo, habría que estar en los zapatos del señor Assange. De todas maneras, nuestra credencial de respeto al asilo diplomático y al asilo político podría haber influido en esa decisión, digo yo, porque el Ecuador tiene autoridad moral para hablar de esto, porque tiene una trayectoria de años, como algunos otros países. No somos, desde luego, el único país que tiene una trayectoria así, pero tenemos una línea de conducta transparente, límpida y coherente en esta materia que podría eventualmente haber significado que él escogiese a nuestro país. ¿No le atemoriza al gobierno de Rafael Correa de que quizás esto siente o pueda sentar la imagen de que Ecuador apoya o refugia a eventuales perseguidos por la justicia, o generar cierta imagen de respaldo a algunos personajes que quizás pueden incomodar a otros países? Hay riesgos, ¿no? Hay riesgos de que se malinterprete, evidentemente, pero cuando uno actúa con la conciencia tranquila, acudiendo a una línea de coherencia a lo largo del tiempo, cuando se ha llenado de razones, cuando ha pedido a todos los países que han estado más o menos involucrados en este tema información, garantías de que este ciudadano no va a ser perseguido políticamente, y no hemos logrado obtener ninguna respuesta, yo creo que hay que actuar por principios y dejar de lado el cálculo, los temores y cualquier otra circunstancia. Embajador Borja, le agradecemos muchísimo este contacto a esta hora con CNN Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy amable, buenas noches. Y a ustedes los dejamos con una breve pausa en la programación de CNN Chile y ya retomamos de inmediato más informaciones.